Bueno, está con nosotros Thaís Gadea Lara, que viene de Nueva York directamente desde las Naciones Unidas, la tenemos a la Argentina. Buenos Aires, bien, hice una táctica, no entregué todavía los chocolates, así me prestan atención a la columna y después doy los chocolates acá. Está muy bien. Pero mientras yo estaba ahí con presidentes en Naciones Unidas, yo esperaba que acá haya dictamen con el proyecto de ley de humedales. Era lo que tenía que pasar el jueves de la semana pasada y no pasó. Era lo que tenía que pasar teóricamente ayer y tampoco pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que impidió eso. Sí, bueno, el miércoles a última hora de repente se suspendió, tomaron la decisión distintos diputados de todos los colores políticos, te diría. En eso no hay grieta. Ayer lo contamos. Tomaron la decisión de suspender este plenario en el cual se buscaba dar dictamen a un proyecto consensuado de ley de humedales, con el argumento de que hay que conversar más con los gobernadores de las provincias por las distintas opiniones que hay respecto de lo que podría suponer una ley de humedales. ¿Léase intereses? Exacto, léase lobby. ¿Viste? Entre conejillos te lo decía. Léase también lobby, ¿no? De ciertos sectores, porque es casualidad también Contemos sobre eso. que el miércoles distintos espacios de representantes del campo habían hablado, ¿no? de que una ley de humedales significaría, ellos hablan de que es una ley antiproducción, que impediría que se puedan realizar ciertas actividades productivas. Y en verdad, si uno lee el proyecto, que acá cuando hablamos de proyectos, los invito a que lean, están subidos en la página de la Cámara de Diputados o los encuentran ahí, la ley no impide que se realicen actividades productivas. Lo que busca es priorizar el cuidado de estos ecosistemas fundamentales para que justamente si uno los cuida, uno pueda proveerse de esos servicios ecosistémicos. Es decir, si vos tenés un ecosistema destruido, no vas a poder realizar ningún tipo de actividad. Yo miraba algunas cifras que daban desde Naciones Unidas. Se estima que 1 de cada 8 personas en el mundo depende para su subsistencia de los humedales, sea por el tipo de la provisión de alimentos, sea también porque son espacios en donde, por ejemplo, se desarrollan actividades turísticas. Entonces, los proyectos de ley, digo proyectos porque son varios los documentos, algunos son los que más vienen encaminados y sobre todo la sociedad civil pide el que había obtenido dictamen el año pasado y que finalmente terminó quedando cajoneado, pero lo que se dice es, bueno, trabajemos en ese proyecto que se viene trabajando hace 10 años, no ayer, sino que desde hace mucho tiempo y con foco en esto, tener en cuenta que lo que busca esta ley es primero, identificar, ampliar la identificación, ¿no? El mapa de los humedales que tenemos en el país y en qué condiciones se encuentran esos humedales para a partir de eso determinar, bueno, qué tipo de actividades se pueden realizar y cómo, dónde es necesario trabajar aún más en su restauración. O sea, acá el foco está en tener ecosistemas saludables. A quien lo daña, ¿no? También tener algún tipo de prevención a través de fuerzas de seguridad o de un trabajo de las comunidades, etcétera, para evitar esto, por ejemplo. Para evitar, claro, o sea, nosotros hablamos mucho de humedales en línea con los incendios que hemos visto, sobre todo durante los últimos 2 años, en los humedales que se ubican en las islas del delta, ¿no? del Paraná. Que también hay que tener algo en cuenta, Hugo. La ley de humedales va a ser una herramienta más, no va a resolver por sí sola la situación de los incendios, porque acá se está trabajando en avanzar en la sanción de una ley y después tiene que venir su correcta implementación. Recordemos que estamos hablando de un país en donde tenemos una ley de bosques que nunca desde su sanción recibió el presupuesto que le corresponde por ley. Independientemente del gobierno de turno, nunca recibió el financiamiento que tenía que recibir. Te traje una placa para repasar algunas cuestiones del proyecto. Primero, tener en cuenta esto, más de 10 años de trabajo con distintos actores, inclusive los actores también productivos sobre la mesa para esto, para poder tener una ley que garantice la protección y cómo aprovechar los servicios ecosistémicos de estos ecosistemas tan vitales. Perdió estado parlamentario 3 veces. En 2013 y en 2016 había obtenido media sanción en el Senado y después se cayó en diputados. Y el año pasado había obtenido un proyecto consensuado dictamen,
pero se cajoneó, como se dice, ¿no? En la jerga del Congreso. Ahora, lo que se pide desde la sociedad civil y desde incluso distintos legisladores es que no se dé marcha atrás con todo ese proceso y que se continúe con este proyecto, este documento. Exacto, consensuado el año pasado. Busca garantizar esto que te mencionaba, ecosistemas sanos para todos los sectores. Y acá es donde lo que desde la sociedad civil dicen, ojo con la desinformación que se busca dar desde ciertos grupos de interés en decir que es una ley antiproducción, que es antiagricultura, que es antiganadería. No, solo vamos a poder desarrollar actividades productivas si tenemos ecosistemas saludables. Y en esta línea busca diagramar acciones para un uso sostenible, para conservar y para restaurar estos ecosistemas. Mi recomendación sería leer los distintos proyectos, sobre todo los que dicen que pueden ser los que avancen y sobre todo que los legisladores, ¿no? Me parece que son los que tienen que leer los proyectos sobre los cuales deben legislar. Mira, yo no sé si hay humedales o no, porque lo ignoro, pero te lo cuento porque ayer, hablando del tema conflicto pseudo-mapuche o vandálico o terrorista en el sur, me decían que es época de sequía ahí en ese momento y que se prevé que si no hay un control del Estado, comiencen los incendios en lugares de parques nacionales, lugares paradisíacos con daños que pueden ocasionarse y no recuperarse jamás. Así que esto para contar lo que pasa también en algunos sectores donde si no se cuida el ambiente, si no hay reglas de juego, si no existen controles, estamos complicados. Exacto. ¿No? Y entender que incluso estamos hablando, esto que te decía, es una herramienta más. Tenemos otras normativas para hacer frente, por ejemplo, a la situación de los incendios. La ley de humedales sería una herramienta más para poder contar para la conservación y para esto, para organizar el uso que se haga de estos ecosistemas, pero no pensemos que va a ser una solución por sí misma a un montón de otras situaciones que dependen sobre todo de implementación. A mí no me gusta decir esto, pero también de que haya voluntad política. Todavía estamos esperando, ¿no?, que los responsables de los incendios en las islas del Delta del Paraná tengan algún tipo, ¿no?, de sanción y de penalización. No hay fecha respecto de cuándo se volvería a realizar este plenario para el proyecto de ley de humedales. Mientras tanto, en redes sociales, ayer mismo frente al Congreso, hubo manifestaciones y te diría que la pelea va a seguir. Hace 10 años que se está peleando por un proyecto, por una ley de humedales en la Argentina, así que no se va a bajar los brazos por estos intereses, ¿no?, como vos decís, de ciertos sectores. Muchas gracias, Thaís, muy amable. Gracias. Bueno, Gonzalo, contanos.